¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Acá venimos a parlamentar. Me parece una locura y ya un atropello dejar a los senadores sin la palabra y sin poder justificar lo que vamos a votar. Estuve hablando con la senadora Patricia Bullrich y le expliqué claramente de que obviamente hay que respetar de cómo se trabaja en el Senado. Porque primero hay que hacer las exposiciones, después hay que hacer los cierres de los presidentes de bloque y a continuación se pasa a la votación, ¿verdad? Si agarramos y fijamos una metodología así, cambiamos todo el sistema, hay una violación flagrante nuevamente de todo el sistema y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿verdad? Porque esto es una violación flagrante del sistema. Quiero manifestar de esta banca que lo que se está solicitando es una moción de orden que está amparada en el reglamento y que a su vez el artículo del reglamento 163 claramente dice que una vez votada la moción de orden se respeta la lista de los oradores, motivo por el cual podemos votar la moción de orden y después se sigue con el listado de oradores tal cual lo dice, está solicitado por cada uno de ustedes. Hay una moción de orden, le voy a pedir que se logueen, por favor. Sí, senador Madán, tiene la palabra. No se puede hacer cualquier cosa cosa. Para Presidente, poder votar. No, sí, senador. Usted no puede hacer cualquier cosa. No se puede establecer una lista de oradores y yo le puedo votar acá que usted se baje el pantalón y usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría. O se quede desnudo ahí en la banca. Voy a proponer que usted se quede desnudo o que se ponga una peluca como sea Milei. Respetuoso del cuerpo. No, de somos respetuosos. Del cuerpo. Usted sea respetuoso del cuerpo. Porque acá hay una metodología de trabajo y no se puede proponer cualquier cosa. En todo caso, bájense ustedes de la oratoria si es que no quieren fundamentar, porque el miembro informante trató 7 minutos un proyecto que llevó 20 años. Una vergüenza fue la posición del miembro informante, ¿verdad? Una vergüenza realmente. Entonces usted no puede venir a hacer cualquier cosa, vamos a votar y se terminó el pleito. Porque así no es, no se llevan adelante las sesiones, presidente. Se hace de acuerdo al reglamento. Porque a partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se le canta a la pelota con las sesiones. Está mal, presidente, lo que están haciendo. Senador Mazán, está mal lo que están haciendo, presidente. Tiene la palabra la senadora Carolina Lozada. La verdad que todos estamos de acuerdo en las reglas del Senado, por supuesto. Ahora lo que estamos viendo es que hay una política de Estado que es la que se está debatiendo y que a la Argentina le conviene hacerlo lo antes posible y por eso la moción del senador Abad. ¿Por qué? Porque va a encontrar más beneficios si lo hace antes que otros países. Entonces tenemos que hacerlo ahora y la moción del senador Abad hay que aprobarla o no. Así que le pido por favor, señor presidente, que votemos la moción del senador Abad. Gracias. Tiene la palabra la senadora Sagasti. Gracias, señor presidente. Lo que correspondería en este caso, ya que es la voluntad de todo el oficialismo de tratarlo lo antes posible, es que se bajen los oradores del oficialismo, de los cierres y todo lo demás, nos dejen hablar y votemos lo antes posible. La voluntad, si es la voluntad del oficialismo votar lo antes posible, bájense de la lista de oradores, déjenos hablar y votamos apenas terminemos de hablar. Ahora, no pueden cercenarnos sin fundamentación nuestra votación. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. Si ustedes quieren votar antes... Senadora, hay una moción de orden y no es ninguna locura que haya una moción de orden. Senador. Continúe, pero no... No me corte la palabra, Hay senador. Una prioridad de la moción de orden que se tiene que votar. Haga orden. Se tiene que votar. Haga orden. Lo que le estoy diciendo es que lo que corresponde es que se bajen de sus alocuciones. Terminemos la lista de oradores que quedarán, si se bajan todos, 2 o 3, y votemos respetándonos las voluntades de todos los bloques. Nosotros vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden dejarnos ya cercenarnos la palabra de fundamentación de nuestro voto. Ya es el colmo. Acá venimos a parlamentar. Me parece una locura y... ya un atropello dejar a los senadores sin la palabra y sin poder justificar lo que vamos a votar. Tiene la palabra a la reflexión, señor presidente,
y hagamos las cosas medianamente como se debe. Tiene la palabra la senadora Burrich. Ya tiene la palabra. Es posible, así que la propuesta está el senador Lewandowski, está el senador Mayans, que hablen el senador Lewandowski y Mayans, y votamos, y luego nosotros propondremos poder insertar o hacer nuestros discursos después, así votamos rápido. Y con esto no seguimos discutiendo la discusión porque vamos a perder más tiempo. Ángel. Dice bien el nombre. Ángel. Bueno, primero, como dicen, marcha el hombre hacia integraciones mayores. El hombre, la familia, el Estado primitivo, el Estado feudal, la nacionalidad, el continentalismo, decía Perón, y tal vez sus nietos vean los umbrales de la primera civilización universal. Una visión realmente importante de Perón. Por eso, cuando llegó al gobierno, comenzó a trabajar un programa de integración que lo propuso en 1952, 5 años antes de la conformación y del Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. Cuando él asume al gobierno, obviamente decía que era muy poco lo que había de los argentinos, que prácticamente todo era extranjero y que todo estaba al servicio de las grandes potencias mundiales y no del pueblo argentino. Y obviamente trabajó en ese proceso de integración, el ABC, con Brasil, con Chile, y le dicen, ¿cómo es este tema de la integración? Bueno, es muy sencillo, dice. Queremos para nuestros países hermanos el mismo grado de justicia social que para el nuestro. Fíjense qué simple lo hacía. Un tratado de integración buscando el mismo grado de justicia social para nuestros pueblos. Fundamental, ¿verdad? Obviamente que él decía muy claro en su campaña, Braden o Perón, dependencia o liberación. Y en esa campaña justamente, prácticamente lo tenía de rival al embajador de Estados Unidos. O sea, la embajada de Estados Unidos. O sea, esta doctrina de América para los americanos realmente es América para ellos. Ellos nos ven a nosotros como un patio trasero, como pasa con México, como pasa con Centroamérica. Y obviamente en ningún momento los Estados Unidos estuvo de acuerdo con el proceso de integración latinoamericana. Siempre boicoteó el proceso. Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Cuando viene, después de la dictadura, de las dictaduras latinoamericanas, cuando llega Alfonsín al gobierno, empieza a trabajar también en un programa de integración. Lo hace con Sarney, ¿verdad? Estuvo muy bien ese tratado, porque como bien dijo acá, reemplaza la teoría de conflicto. La teoría de conflicto era que en cualquier momento entrábamos en guerra, con Chile, con Brasil, nos matábamos entre nosotros y hacíamos idiotas útiles de los imperios. Esa es la realidad. Bueno, por eso esta teoría de la integración que lanza Perón es fundamentalmente una teoría de cooperación, de amistad hacia los pueblos. Lo ratifica después Alfonsín con Sarney, porque había muerto Tancredo Neves, que después se le hizo, en el Puente de la Amistad se hizo un homenaje poniéndole el puente Tancredo Neves. Pero allí se inicia un nuevo proceso de integración, En 1991, el Tratado de Asunción, que tiene como base, primero, sistemas democráticos, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de las libertades fundamentales, respetuoso de los sistemas institucionales. Y después, en 1994, la estructura que conforma el Mercosur, que es el Tratado Europreto, entre lo que está el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, el Parlamento del Mercosur, ¿verdad? La Comisión de Comercio, el Tribunal Arbitral. O sea,
todo un trabajo de integración realmente. En ese momento, obviamente que había dificultades porque iniciábamos el camino y había asimetrías muy fuertes entre, por ejemplo, la economía de Argentina, Uruguay, Paraguay, y obviamente con potencias distintas en materia de producción industrial. Por eso las cláusulas de excepción que se hicieron en ese momento en el Tratado de Asunción y después cuando se confirma por el Protocolo de Europreto. Ahí, prácticamente cuando se hace todo este tipo de tratados, se somete al Parlamento argentino, o sea, a los Estados partes, al Parlamento argentino, al Parlamento uruguayo, al Parlamento brasilero, ¿verdad? Y al Parlamento paraguayo. Tienen que tener mayorías especiales. Cuando se trata de esto, tienen que tener mayorías especiales. Y allí, dentro de eso, estaba el Parlamento del Mercosur. Yo tuve la bendición de estar cuando se inicia, primero por la Comisión Parlamentaria Conjunta desde el inicio prácticamente, del 2001. La Comisión Parlamentaria Conjunta, que era una representación atenuada, íbamos a los distintos países trabajando en el proceso de integración y para luego la conformación del Parlamento. Se conformó el Parlamento, tuve la bendición de el inicio del Parlamento. Fui representante de la delegación argentina del Parlamento y fui vicepresidente del Parlamento. Y obviamente que este trabajo del proceso de integración es interesantísimo. Estuvo en ese momento, en la inauguración, estuvo la presidencia pro tempore, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que fue al Parlamento ahí a darle el inicio. Estuvo también Lula da Silva, estuvieron los presidentes de los Estados partes y de los Estados asociados. Y lo que me acuerdo mucho es de lo que dijo Lula da Silva, esta es mi nueva patria, el Mercosur es mi nueva patria. Tenemos que integrarnos fuertemente. Primero porque tenemos un mercado superior a 400 millones de habitantes, después tenemos todo. En materia prima, no hay cosa que nos falte. En materia energética, cuando eso entró, en su momento era Venezuela, lo habíamos incluido como Estado asociado a Venezuela, donde ya se sabía, obviamente, el nivel de producción de petróleo, que es una de las más grandes a nivel mundial. Eso conjunto con el gas de Bolivia, con el petróleo de Brasil, el petróleo argentino, bueno, conformamos una plataforma verdaderamente interesante. Ahora, el objetivo central de la integración es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Esa es la integración. Esa es la base de la integración. Ahora, realmente estuvo importante el Parlamento. Yo participé prácticamente 8 años del Parlamento. Una vez, bueno, voy a comentar después la arena, pero realmente tuvimos temas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de seguridad. Estuvieron los ministros de seguridad, se habló de la cooperación, de la lucha contra el delito organizado, contra el narcotráfico, la cooperación de los estados, la tecnología al servicio de la seguridad. Después se habló del tema de defensa, estuvo el ministro de Defensa de Brasil, en donde explicó el tema de la seguridad para la defensa y los convenios que tenían con Argentina en materia de fabricación, ¿verdad? Que nosotros habíamos iniciado el tiempo de Néstor Kirchner el tema de los radares, el tema de los vehículos livianos, el tema de la Fuerza Aérea, bueno, un tratado sumamente interesante. Después está el tema de educación, el tema de la validación de títulos, el tema de salud, tener un sistema estándar básico de salud del Mercosur. Y bueno, después en el tema de la economía, obviamente, ahí teníamos los conflictos de Uruguay, Paraguay, que ellos tenían un esquema de importación de productos chinos, japoneses, que obviamente había un listado que había que ir viendo la forma de atenuar y reemplazar, porque el espíritu es arancel externo común, arancel interno cero. Esa era la base del sistema. Bueno, fuimos trabajando mucho en el tema. Néstor y Cristina trabajaron mucho en el tema de la plataforma Mercosur-UNASUR y en el proceso de integración. Y para corregir el tema de las asimetrías, se creó un fondo que se llama el FOSEN, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. El FOSEN era para, obviamente, tener un esquema básico aprobado por los estados, por ejemplo, en materia de infraestructura, como pueden ser puentes, como pueden ser
puertos, como pueden ser viviendas, como pueden ser energía, transmisión de energía, inclusive la primera transmisión que se hace de Itaipú a Paraguay, la de 500 kilovolts, se hizo a través del Fondo FOSEN, uno de las redes se hizo así, para tener un mejor desarrollo económico y social de los pueblos. Esa es la lucha realmente. Pero tengo que decir de que siempre la embajada americana, con enemigos de adentro y de afuera, actuó en contra de la unificación del Mercosur y de la UNASUR. Siempre fue así. Ahora llegamos a la barbarie de que, digo esto porque esto puede hacer peligrar también este tratado. Nosotros aprobamos esto por amplias mayorías. Y un periodista, que no le voy a dar el nombre, dijo a decir que íbamos a gastar plata en dólares de balde. Nosotros nunca cobramos, siempre fuimos ad honorem. Siempre fuimos ad honorem, todos esos 8 años fuimos ad honorem, como senadores, por el honor que teníamos de estar representando a nuestro país en un proceso tan importante como el proceso de la integración. Pero la vileza de esta gente hizo esto. Para decir, no, ahí van, ahí se reúnen un día, no, estábamos sábado, domingo, lunes, martes a veces. Y era un trabajo muy interesante porque los parlamentarios que iban eran de primer nivel. Y cada tema era sumamente importante, de seguridad, de defensa, de tecnología, intercambio, barrera fitosanitaria. Y esto hizo también este trabajo porque ese asesoramiento hacía el Parlamento al Consejo del Mercado Común. O sea, sugería todos los temas en cada término del Parlamento que acá yo traía, porque no se sabía, ¿verdad? Y aparte correspondía que hagamos un informe al cuerpo. Se le informaba al Consejo del Mercado de la visión del Parlamento en cuanto a todos estos temas, para que el Consejo del Mercado, donde estaban los presidentes y los cancilleres, puedan tomar las medidas para afianzar el tema de la integración. Y aparte de eso, mejorar el sistema de intercambio comercial y perfeccionar el intercambio comercial. Bueno, eso llevó, hoy podemos decir, de que fue bueno eso, ¿verdad? Porque 20 veces más el intercambio del Mercosur mejoró. Nosotros llegamos a producir 1 millón de automóviles. En el tiempo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner producimos 1 millón de automóviles. ¿Escucharon eso? ¿Sabe cuánto producimos ahora? 500.000. La mitad. Y gran parte de esa exportación iba a Brasil. Gran parte de la exportación iba a Brasil. ¿Verdad? Bueno, como así también, obviamente, que Brasil tiene su estructura industrial, que es importante, tiene su estructura energética, que es importante, pero con la visión de Lula, de Néstor, eso era la visión de hacer un crecimiento, una nueva patria, como decía. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del Parlamento, que es un tratado internacional, por eso dije anteriormente que puede influir en esto. Se le ocurrió a uno cuestionar el tema de los fueros de los parlamentarios del Mercosur. A Pepín Rodríguez Simón, que le pasó el dato a su compadre que está en la corte, se llama Rasenka. Entonces, ellos declararon inconstitucional los fueros del parlamentario del Mercosur, atentando contra el proceso de integración votado por los parlamentos de los estados. Una vergüenza realmente. Algo absolutamente inconstitucional por parte de la Corte opinando sobre tratados internacionales, así como anula un artículo del Tratado del Mercosur, que no lo puede hacer, ¿verdad? También puede anular un tratado como este. ¿Y qué hacemos si a la Corte, a alguien se le ocurre, a algún sector se le ocurre denunciar y la Corte lo declara inconstitucional? ¿Qué pasa? ¿Para qué trabajamos acá? Lo que hizo Pepín fue atacar, a ver si le podía meter preso a una compañera suya que se llamaba Milagro Sala, ¿verdad? Entonces estos chanchos de la política hicieron esto, llevaron a la Corte declaró inconstitucional, entonces le pudieron meter preso porque el artículo de la Constitución del Parlamento dice claramente que le da fueros parlamentarios. ¿Para qué le da el fuero parlamentario? Para que en el proceso de integración, cuando una delegación de parlamentarios venga acá a la República Argentina y actúa acá dentro del Parlamento, y esa delegación le diga, por ejemplo, en materia de seguridad, que el gobierno argentino está cooperando con el narcotráfico,
tenga la seguridad de que cuando sale del Parlamento no lo metan preso. En eso consisten los fueros parlamentarios. O cuando hable del sistema de defensa, que diga que hubo violación de los sistemas de defensa y seguridad nacional. O cuando hable de cualquier tema, tiene que tener la garantía que tiene cualquier legislador, que es la inmunidad, que a veces da la diplomacia. Y esto fue violado por la Corte Suprema de Justicia. Cuando se descubrió el lawfare y que uno de los responsables centrales se llamaba Pepín Rodríguez Simón, ¿verdad? Y cuando hubo un proceso, estaba procesado, se amparó en los fueros del Mercosur para permanecer 3 años. Y después, obviamente, la Corte, la Cámara Macrista, la Corte dice, bueno, está bien, fueron 3 años nomás que se fue, así que no hace tanto tiempo, para que vea usted cómo se administra justicia. Así va a haber seguridad jurídica en el país, manejando con los grupos de poder económico como se le canta a la justicia nacional. Estamos hablando de un tratado internacional sin reacción del Parlamento. Yo lo denuncié acá. ¿Verdad? Violando tratados internacionales. Puede pasar ahora, ¿eh? Algún sector que esté interesado, pero bueno, como esa gente depende del grupo Lado Escondido, obviamente, y ahora de Pepín, que por supuesto inocente. fue declarado inocente. Ahora vamos a meter preso a los pibes de 14 años y todos estos bandidos quedan todos afuera. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora viene este tratado. Unión Europea-Mercosur. ¿Cuál es el tratamiento? Express. ¿Verdad? Un tratamiento express. Dice 25 años, sí, cierto. Pero no es que 25 años con un mundo que fue cambiando. Imagínense ustedes que cuando Perón habla del primer proceso de integración, que es el ABC, China tenía 3 años como Estado. ¿Verdad? La República Popular China fue en el 48. 3 años tenía China. ¿Verdad? Y Mao Zedong hace el primer tratado con el secretario de Estados Unidos, que es Henry Kissinger, hace con Nixon el primer tratado comercial, porque era, como dice Milei, un país comunista. Bueno, pero en ese momento no le importaba que sea un país comunista. Ni hablaban de los derechos humanos, ni hablaban de la democracia. De acá hablaban de la plata. Lo más importante ahí es la plata. ¿Verdad? Entonces, bueno, Estados Unidos comenzó a buscar mercados. Vio también el tema de Japón. No sé si se acuerdan ustedes que se desmayó George Bush cuando fue a firmar el tratado con Japón, justamente por el tema de la industria automotriz, que Estados Unidos, en vez de tener barco, en vez de tener auto, tenía lancha. Tenían autos que eran más grandes que una casa. Y Japón le comenzó a reventar el mercado con este sistema de exportación. Se volvió la segunda economía mundial en ese momento. Bueno, ahora en este mercado, ahora todo es rápido. Esto es un tema para trabajarlo, porque esto va a afectar a la industria argentina. Nosotros discutimos ayer, estuvimos en el bloque, estuvimos 7 horas. Y la verdad que hubiésemos compartido un debate enriquecedor. Primero, por la producción primaria, ¿verdad? Segundo, por la producción industrial, por las pymes, ¿verdad? Y que nuestro Parlamento, como hizo el Parlamento brasileño, se tome reservas. Se tome reservas. Nosotros, por ejemplo, lo que lo dijo acá el senador por Santa Fe, materia prima, pero vamos a exportar como nada, porque la diferencia con la materia prima es que el que vale la materia prima vale 10, en el otro vale 150. Y esto va a afectar a la industria argentina terriblemente. Terriblemente. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de las cláusulas, que nosotros, por ejemplo, Brasil exigió la cláusula de la industria del litio. Nosotros no. No es lo mismo vender como materia prima que venderle una batería, por ejemplo. Crear un fondo de reconversión para las pymes. El otro tema, el sistema europeo pichicatea, como se dice, con casi 400.000 millones de dólares al sector de producción. Guarda con eso.
Esto no es, yo digo esto porque esto no es la panacea. A partir de acá va a ser una nueva Argentina, a partir de acá, vamos, este es el tratado de la historia, las pelotas, esto no es así. Y menos con este programa económico, que está cayendo la industria en la República Argentina, y la novedad más importante que ustedes tienen, que en enero les creció 6.000 millones de dólares la deuda por estas políticas públicas. ¿Cuántas industrias cerraron? ¿Cuántas pymes cerraron? Y nosotros vamos a competir contra la industria europea así. O sea, estos programas no funcionan, con este programa no funciona. Ahora, Brasil está trabajando en la instalación y en tener supremacía en este convenio, ¿eh? Vamos a ser claros. Tienen 215 millones de habitantes. Entonces no es que está todo, acá votamos. Hay muchas cosas que teníamos que haber hecho previamente en un trabajo conjunto, porque es de interés del país. Sobre todo en buscar la forma del desarrollo de nuestras pymes, de nuestra industria, no dejarle librada su suerte. Fíjense que nosotros si fabricamos 1 millón de autos teníamos 5 millones de neumáticos básicos. Ahora 500.000, 2 millones y medio, básicos. No hay un solo acuerdo con ellos, no se les puede llamar, no se puede hablar con ellos. ¿Y ustedes creen que nosotros vamos a competir así contra la industria europea? ¿Verdad? Aparte, en el tema, por ejemplo, la industria automotriz va a ser un problema. En la industria farmacéutica va a ser un problema. Después va a haber licitaciones públicas en las que tienen acceso las empresas europeas. Chao, compra nacional. O sea, hacemos una licitación para que compren los europeos, para que vendan los europeos. Somos unos capos terribles. Sin ningún tipo de reserva. Sin ningún tipo de reserva. De la única forma que nosotros podemos ser competitivos, le voy a decir una broma, es que Karina le saque el 3% a la industria local. Y ahí podemos ser más competitivos, ¿verdad? Tomen el alegato, ¿verdad? Así que bueno, el 5%, dice usted. No, es mucho, ¿verdad? Es mucho. Bueno, yo digo, realmente Perón decía se vence con inteligencia. Y estamos en la era de la robótica, de la inteligencia artificial. Creo que las BRIC era más interesante que esto. Sinceramente, las BRIC era más interesante. Y encima le mandamos un embajador que no entiende nada, es peor todavía. Bueno, el problema, dicen, cuando estuvimos hablando con la gente de la industria automotriz, que el problema ya no es tanto Europa, Estados Unidos, sino China, por el nivel de costo que tienen. Bueno, hay que mirar bien cómo hacemos para con estos tratados de libre comercio, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con todo el mundo libre comercio, la industria argentina no quede verdaderamente aplastada, ¿verdad? Y eso va a influir obviamente en la calidad de vida de nuestros pueblos. Entonces un tratado, el primer punto de la calidad de vida de nuestros pueblos, no libre mercado y sálvese quien puede, hacemos lo que se nos canta, ¿verdad? Y acá venimos. Ahora yo le pregunto a ustedes que estaban tan apurados, ya perdimos la carrera con Uruguay porque votaron primero que nosotros. ¿Qué? ¿Estamos trabajando inútilmente acá? ¿No sirve más esto? ¿Sirve que votemos esto? Le pregunto. Porque estaban tan apurados que evidentemente, rompiendo todas las reglas de juego, ¿verdad? Si no tenemos institucionalización, porque esto va derecho al conflicto judicial otra vez, ¿verdad? No se votó. Bueno, pero no importa, pero estuvieron a un minuto del crimen pasional, como le gusta acá vamos a tratar y nosotros vamos a hacer y bueno, y hagan lo que se le cante pero bueno, ¿verdad? Así vamos a terminar, queden tranquilos, ¿verdad? Ninguno se siente al trigo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Así que cuando tenemos políticas, no vengan con tratamiento exprés acá. Tratamiento rápido, queremos rápido, le queremos ganar la carrera a Uruguay. ¿Y ahora qué perdimos? ¿Qué hacemos? Votamos, como se dice vulgarmente, al pedo esto. Es una cosa que no tiene nombre. Entonces estamos firmando un tratado que si perdimos por 2 segundos la carrera, no sirve más para nada. ¿Qué tratado de porquería este? Qué poco serio el tratado. Ahora, la verdad que el mismo informante de 4.000 páginas que tiene el tratado de 7 minutos tiene un poder de síntesis impresionante. La mitad habla de Formosa, de Childo y Frank. La otra mitad no habló ni del tratado. Una cosa impresionante realmente. Bueno, aspiramos realmente a que la discusión fue muy constructiva. Hubiésemos tenido ese tipo de discusión con ustedes.
¿verdad? Pero como es la nueva conducción, le importa tres pitos el diálogo, la institucionalidad, y ustedes salen todos a correr a ver quién le da el gusto primero a Karina, o ahora el canciller que viene acá a hacer de oreja de Karina. Bueno, se están peleando a ver quién le da más el gusto a Karina, no tienen vergüenza realmente. Entonces, nosotros creemos que es importante iniciar el camino, así como iniciamos el camino del ABC, del Mercosur, pero advertimos de que acá Brasil nos ganó a nosotros en cláusulas que nosotros directamente nos negamos a tratar. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar los temas. Por eso hace la interpretación que hizo el presidente que estuvo ahí sentado. El reglamento dice que el 140 tenemos que votar. Cualquier cosa, ni siquiera lee el reglamento y es presidente. Por lo menos que lea que vamos a declarar el fin del debate, que dice el reglamento. Pero no un tratamiento absurdo como que se está haciendo. Entonces, nosotros en el entendimiento de que se puede iniciar un camino, pero obviamente que cometimos varios errores ya acá, le digo, en la reserva que teníamos que hacer. No vendan como están vendiendo el tema de la ley, la nueva ley laboral, que le va a liberar a los trabajadores. No vendan como la ley de glaciales, que es explotación irrestricta de nuestros recursos, que hace un tiempo un legislador decía que esto era un negocio fenomenal, pero que estaban liquidando el agua. Ahora vienen con otros cambios. No vengan con el tema de que tenemos que meter presos a los chicos para solucionar el problema de seguridad. ¿Verdad? Y cuando tratan un tema así que es tan serio, dense el tiempo. Como sugerencia nada más, no todo apurado acá, 5 minutos. Estamos apurados, queremos votar. Vamos a votar antes que sea el debate. Y el espíritu del legislador acá, el señor que es constitucionalista, ¿tiene que ver o no con el debate? El espíritu del cierre del legislador tiene que ver con el debate, porque eso va a la cuestión judicial directa. Una animalada total realmente. Bueno, hablando de esto que se sienten animales, ¿cómo se llama? Los terian. Algo así, no sé cómo se llama. Pero realmente, señores, si quieren, primero tengan institucionalidad. ¿Verdad? Decía, pero no se crean el cuento del enemigo. ¿Cómo nos hacían el cuento cuando estaban sentados en la oposición? Queremos la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, todo verso. Bueno, en el entendimiento de que puede haber, ¿verdad? Si se trabaja este tema, puede haber, porque allí la Unión Europea, ¿qué pasa si el tribunal declara inválido esto? ¿Qué pasa? Porque estamos tan apurados. No hay reciprocidad. Lo que hizo el Parlamento Europeo es enviar al Tribunal de Justicia Europea. Y todo ese Parlamento que trabajó inútilmente, o no saben lo que hacen. O hay interés ahí del sistema francés, porque no se olvida usted que ya la pelea vinieron las BRICS. Hicieron salir Inglaterra pero votó la comunidad inglesa. ¿Verdad? Pero acá dijimos, vamos a hacer un tratado con el Mercosur. Se va a votar, señores, el tratado con el Mercosur. La mayoría dijo, no, todavía no, vamos a mandar al tribunal. Y acá dicen, de aplicación inmediata, lo que le conviene. Lo que no les conviene, te van a decir, está el papel todavía en el tribunal, vamos a ver qué sale del tribunal. ¿Para qué se apuran? ¿Dónde está la reciprocidad? Corriendo le tenemos que ganar a Uruguay. No le ganamos a Uruguay, hicimos todo mal, entonces. No sé quién le va a retar a usted, le va a retar feo, Karina, porque nos hicieron el tema a tiempo. No cortaron la sesión, no rompieron el sistema institucional. Y el presidente interpretando el reglamento como nadie, ¿verdad? Como nadie. Bueno, así estamos. Nosotros, muchos obviamente van a votar positivamente, un proceso iniciado hace mucho tiempo, pero en un mundo que fue cambiando, esto tiene la velocidad, fíjense lo que pasó con Trump. Le sacó arancel a todo el mundo, ahora la Corte le dice está prohibido. Y entonces dice, bueno, tenemos que rever. Ahora le dice el Congreso, guarda con lo que va a hacer. Y los chinos están viendo a ver cómo hacer para traernos 10 barcos más por año de autos. A ver cómo va a quedar acá, libre comercio todo. Bueno, no vamos a oponernos a un tema que es de trabajo de mucho tiempo,
que hay muchas provincias que piensan que le puede, pero les digo que hay que trabajar mucho en corregir las asimetrías que tenemos, en primer lugar, con Brasil, no es con la Unión Europea, con Brasil. Imagínense la Unión Europea, con el tema esto de las patentes y todas esas cosas, no hicimos ningún tipo de reserva. Los medicamentos, 30% más va a valer con este tratado. Va a haber supremacía del sistema europeo, va a haber supremacía de ellos. Acuérdense lo que les digo. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, que se tiene que discutir en una comisión en una semana, comenzar despacito, decir, bueno, vamos a ver el tema de la industria, de la producción primaria, No, todo apurado. Traen dos tipos que le agradecen al presidente, que le agradece a Karina, que le agradece a... No habla un pito del tratado. Le agradece y le chupa la media y vamos a progresar y vamos a estar mejor. Un desastre. Bueno, ojalá que cuando nosotros volvamos al gobierno, porque vamos a volver al gobierno en el 2027, vamos a buscar de que esta consistencia sea buena para la industria argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Mayans. Senador Mayans. El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie. 70% es agua, 30% es tierra. Dentro del 70% de agua, 97% es agua salada, 3% es agua dulce. Eso significa que el 29% de la superficie terrestre es forestal, 27% es superficie cultivable, 9% de superficie agrícola, de manera tal de que son 1.400 millones de hectáreas que efectivamente garantizan la provisión de alimentos en el mundo. El agua, ese 3% de agua dulce, tiene que ver con una puja desde el punto de vista de la preservación del agua dulce como reserva estratégica, por una razón muy sencilla, porque tiene múltiples usos. El primer uso es el de consumo humano, el segundo uso potencial es el tema del consumo productivo vinculado a la agricultura y ganadería, y el tercer uso claramente es para la preservación de la biodiversidad en el marco de la coexistencia de la fauna y de la flora. En ese contexto lo que quiero transmitir es que pertenezco a un movimiento político cuyo líder, en el año 1972, el 21 de febrero de 1972, dirigió un mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo en el momento en donde efectivamente se realiza la primera conferencia ambiental de la humanidad en Estocolmo, Suecia. Y en ese contexto también pertenezco a un movimiento que predica y propone la doctrina social de la Iglesia y a donde consideramos al hombre como su imagen y semejanza de Dios, y en virtud de lo cual tuvimos un Papa, el Papa Francisco, que el 24 de mayo del año 2015, a través de la encíclica Laudato Si, establece claramente una cosmovisión respecto a la protección de la casa común, para lo cual obviamente plantea la defensa asociada entre desarrollo productivo con la protección del ambiente en términos de sostenibilidad. Para lo cual lo que quiero transmitir es que hemos tenido la recepción de 38 organizaciones de la sociedad civil que nos han planteado sus observaciones y también la Academia Argentina de Ciencias Ambientales. Es absolutamente imprescindible entender que los glaciares constituyen una fuente de provisión de agua, resguardan el 70% del agua dulce que forma el hielo y la nieve, y naturalmente constituye una gran acumulación de hielo, y sus cuerpos efectivamente son hielos perennes formados por la cristalización de la nieve. En ese contexto es importante remarcar que el cambio climático que afecta a la humanidad y que tiene que ver con el calentamiento global y con la emisión de gases de efecto invernadero, implica claramente una afectación en el periodo 2010-2019 de los glaciares en todo el mundo, en virtud de lo cual efectivamente han perdido masa producto de ese calentamiento de carácter global. La República Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados y si se incorpora Isla Malvinas, Isla del Atlántico Sur y la porción antártica argentina, 3,7 millones de kilómetros cuadrados, siendo un país bioceánico, efectivamente es uno de los países con mayor diversidad de glaciares en el mundo. Nosotros tenemos 16.968 cuerpos de hielo y a su vez también tenemos 8.484 kilómetros que efectivamente ocupan de superficie. Y en ese contexto también tenemos
a lo largo de 5.000 kilómetros, 36 cuencas con 12 provincias que efectivamente forman parte de la misma. 36 cuencas, 12 provincias, 5.000 kilómetros de largo y naturalmente una superficie muy significativa, como ya dije recientemente. Entonces, lo que me parece clave es decir, bueno, posición concreta. Nosotros lo que estamos observando claramente aquí es la propuesta de la modificación de la Ley 26.639, que estaba antes regulada por la Ley 25.688, que era efectivamente el Código Civil y, naturalmente, la regulación desde el punto de vista del Código de Aguas. Lo que quiero transmitir es que si hay un gobierno que ha impulsado en la República Argentina la inversión minera, ha sido el peronismo. La Ley 14.222, la primera. Segundo, el Acuerdo Federal Minero. Tercero, la Ley de Inversiones Mineras. Cuarto, todo el flujo efectivamente de atracción de la minería para el desarrollo en la República Argentina ha sido el peronismo, de manera tal de que la compatibilización entre inversiones mineras de carácter estratégico y preservación del ambiente constituyen para nosotros una fuente de desenvolvimiento y desarrollo. Es más, siempre se dice cómo es posible que Australia, con 7,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie total, tiene más de 120.000 millones de dólares de exportaciones mineras. ¿Cómo puede ser que Chile tiene más de 60.000 millones de dólares de exportaciones mineras? O lo mismo que Perú. Y en ese contexto, con Chile se plantea teniendo la misma cordillera. De manera tal de que los incentivos están, y ustedes saben que un proyecto minero puede tardar entre 16 a 34 años, depende de las características, la envergadura, puede tener promedio más o menos de 22 a 24 años, pero naturalmente requiere una serie de etapas. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo de tener previsibilidad, de tener reglas claras. Pero aquí de lo que se trata es que aquí hubo una ley, primero la ley 2008, en el año 2008, que fue vetada en su totalidad. En el año 2010 tuvo una sanción y en el año 2019, 4 de junio, a partir del fallo Barrick contra el Estado Nacional, efectivamente la Corte Suprema de Justicia falla en el 4 de junio del año 2019, estableciendo claramente la compatibilidad del artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 y el artículo 124 respecto a la combinación de los presupuestos mínimos en materia ambiental conjuntamente con el dominio originario de las provincias desde el punto de vista de sus recursos naturales. De manera tal de que lo que transmitimos acá es que las recomendaciones tienen que ver con una cuestión que es clave. Nosotros aquí estamos discutiendo sustancialmente el principio precautorio y el principio precautorio tiene que ver efectivamente con una cuestión clave que son las actividades locales o las autoridades locales que efectivamente pueden decir qué es un glaciar y qué no es un glaciar. Y acá hay un tema central que son los glaciares y naturalmente lo que implica el entorno periglacial. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones claves? Nosotros propiciamos por el tiempo que tenemos un rechazo a la reforma de la ley 26.639 porque consideramos que efectivamente los presupuestos mínimos están perfectamente enmarcados, no solamente para la inversión minera correspondiente, sino también para el inventario glaciar y también para el desarrollo de evaluación de impacto ambiental, de evaluación de impacto estratégico y para garantizar con una precisión meridiana qué es un glaciar o área periglacial y qué no es. De manera tal de que eso da seguridad jurídica, previsibilidad y garantía efectiva de que no existe incompatibilidad entre una autoridad local y autoridad nacional por una razón muy sencilla, porque esto también nos pasa a provincias del norte cuando discutimos la ley de presupuestos mínimos para protección de bosques nativos, la ley 26.331, y para tener coherencia en lo que uno dice desde el punto de vista de ambas cuestiones, aquí la tutela ambiental determina claramente que el presupuesto mínimo es la base. Y después está el principio de progresividad desde el punto de vista de la protección ambiental. De manera tal de que, frente a un proyecto minero, naturalmente una autoridad provincial establece claramente el impacto que tiene en materia paisajística, el impacto que puede tener en la fauna, el impacto en la flora. En ese contexto lo que quiero transmitir es que el principio precautorio es el núcleo de este debate, si el glaciar o la geoforma periglacial del inventario
no están alcanzados por la ley o se excluye. Por lo tanto, nosotros planteamos el rechazo a la reforma de la ley. Segundo, planteamos que esto no contribuye a la eficiencia en materia del desarrollo de la industria de la minería. Tercero, que debilitan la adopción de medidas y políticas que requieren preservar cuencas hidrográficas e hidrogeológicas proveedoras de agua, no solamente para el consumo humano, sino también para el consumo de carácter productivo y a la protección de la biodiversidad. Entendemos que la interpretación de la Constitución Nacional es perfectamente clara desde el punto de vista de la compatibilidad del artículo 41 y el 124, que las autoridades competentes deben tener naturalmente la consulta de Aniglia, que tiene que tener obviamente el fortalecimiento de las capacidades estatales e institucionales para tener estudios adecuados, que el principio precautorio es la clave para dirimir con precisión qué es un glaciar o qué es un área periglaciar y qué no es desde el punto de vista de la inversión minera, y que naturalmente lo que nosotros consideramos como clave es la aplicación de la ley de presupuestos mínimos de carácter general, que es la 25675, y que naturalmente esta ley oportunamente ha garantizado y promueve eficaz y eficientemente inversiones de carácter minero, que naturalmente Argentina ha tenido un avance de 4.000 a 7.000 millones de dólares en exportaciones, con oro, plata, que hoy es cerca del 70% de las exportaciones totales, litio, que tiene una incorporación muy importante, el tema de cobre, en el marco de un incremento de los precios de estos bienes que son estratégicos, y la minería estratégica es clave, del mismo modo que la incorporación de tierras raras u otros bienes minerales estratégicos, y que naturalmente la proyección desde el punto de vista de las exportaciones mineras puede crecer sustancialmente, pero crecerá sí y solo si existen capacidades estatales regulatorias muy eficientes y claves, que combina adecuadamente el dominio originario de los bienes por parte de las provincias con una regulación ambiental adecuada, y que naturalmente toda inversión en esta materia nos permita garantizar producción, generación de empleos de buena calidad, cadenas de valor eficientes y naturalmente red de proveedores locales, como ha hecho Australia, como ha hecho Canadá, como lo hace Chile y como lo hacen el resto de los países del mundo. Pero naturalmente, para tener garantía de inversión, crecimiento, reproducción de empleo de buena calidad y la preservación del ambiente, eso implicaría no solamente reducir y eliminar conflictos, sino también potenciar las garantías correspondientes, no solamente para la inversión y para los inversores, sino también para nuestra población y nuestros habitantes, porque muchos de los ríos, como ya lo dijeron, Atuel, Colorado y otras cuencas correspondientes, dependen sustancialmente la vida humana, la preservación de la vida humana y el desarrollo colectivo de pueblos, comunidades, provincias, para hacer grande a la nación. Muchas gracias. 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 Ahora, en modo Fontevecchia, es momento de presentar al próximo invitado. Se trata del arzobispo de La Plata, cargo que asumió en diciembre de 2024 tras ser nombrado por el Papa Francisco. Se desempeñó como obispo auxiliar de Buenos Aires, es el presidente de Cáritas Argentinas. Tras haber desempeñado previamente el rol de vicepresidente en esa organización, es ampliamente reconocido por ser el primer obispo villero de la Argentina, debido a su extenso trabajo pastoral en asentamientos precarios, particularmente en la villa 1, 11 y 14 del Bajo Flores. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia al arzobispo Gustavo Oscar Carrara. Gustavo, muy buen día, muy buen año, a pesar de las condiciones que describimos. Me gustaría primero que usted nos hiciera su propio balance de cuál es la situación actual y las críticas que formula la Iglesia a la situación social. Buen día, Jorge, gracias por el llamado. Mire, básicamente hace poquito, el lunes, hicimos en Cáritas una conferencia de prensa junto con otras organizaciones sociales y otra organización que se llama Un Techo para mi País, para hablar del tema de la integración sociourbana de villas o barrios populares, ¿no? Cómo esa política pública se había desfinanciado y ahora cómo se cerraba la Secretaría, o está en peligro de cierre la Secretaría de Integración Sociourbana, que es la que ejecuta esta política pública, ¿no? Que ha trascendido distintos gobiernos y distintas gestiones y que empezó, por así decirlo, de abajo para arriba, ¿no? Porque se hizo un relevamiento en el 2016 de villas y barrios populares, relevamiento que hicieron en primer lugar
vecinos y vecinas, ¿no? Si preguntábamos hace 10 años cuántas villas o barrios populares había en Argentina, no se sabía bien y uno decía, bueno, puede llegar a haber 1000, exagerando. Pero en realidad ese primer censo dio 4.416 villas o barrios populares, después se reactualizó porque no se había llegado a hacer todo, y son por lo menos 6.400 villas o barrios populares donde viven 5 millones de personas y más o menos 2 millones son niños, niñas y adolescentes. Bueno, se votó una ley en el 2018 de no desalojos, porque bueno, ¿dónde se va a poner a 5 millones de personas siguiendo esa lógica? Sino de integración, o sea, que vayan saliendo de esa lista de registro, por así decirlo, porque eran barrios que habían ya sido integrados, ¿no? Y los procesos de integración, después de esa ley, bueno, había un fondo, un fideicomiso que aseguraba que hubiera obras en esos barrios populares. Esas obras tienen que ver con, bueno, cloacas, agua potable, electricidad segura, pero también con algunas escuelas, con centros de salud, espacios deportivos y culturales. Y también las empresas que debieran encarar esas obras tenían la obligación de contratar a un 25% de personas que vivieran en esos barrios, ¿no? Que ayudaran a su capacitación si hiciera falta, y sino que los tomaran ya directamente, porque bueno, muchos eran, por ejemplo, son obreros de la construcción, ¿no? Entonces eso generaba también trabajo genuino en los barrios, dinamizaba la economía en esos barrios, además de esas obras tan necesarias y tan concretas. Bueno, eso se desfinanció del 100 al 3, digamos, por así decirlo. Obras que iban ahora haciéndose más como por goteo, iban saliendo, aprobándose, se iban moviendo muy poquito, pero se iban moviendo. Pero bueno, ahora estaría el cierre de esta Secretaría de Integración, que es con el despido de los trabajadores, que era un poco el brazo ejecutor de esta política pública, ¿no? Resumí rápido un poco, muy didáctico. Algo que puede tener mucho impacto. Déjeme ayudarnos a comprender, hacer algunas comparaciones. De esas más de 6.000 barrios populares con 5 millones de personas que los habitan, ¿qué porcentaje de ese total está concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense? Bueno, más o menos en la provincia de Buenos Aires hay 1.800 villas o barrios populares, más o menos, sí. ¿Y en la ciudad? Y en la ciudad puede llegar a haber, bueno, están las villas grandes, pero bueno, señalados por el RENAVAP, 52 espacios que serían villas o barrios, ¿no? Populares. O sea, estaríamos alrededor de 2.000. En el AMBA estaríamos alrededor de 2.000. ¿Sabe por qué le preguntaba? Hacía un cálculo, o sea, si hay 2.000 en el AMBA sobre 6.000 es un tercio concentrado aquí del total, y daría 1,5 millones de personas, un tercio de 5 millones. Recientemente, la semana pasada, estuve en Brasil y me contaban que en Río de Janeiro hay 1.900 barrios populares, solo en una ciudad, y que viven alrededor de 5 millones de personas, sobre un total de población de 18 millones de personas. O sea, si uno toma el total de los argentinos que viven en esa condición, nos da un 15% del total de la población. Si va a Río de Janeiro, uno ahí comprende el dramatismo de la situación, porque en ese caso da el 25% de la población. O sea, uno de cada 4 cariocas vive en lo que ellos llaman una comunidad, ¿no? Entonces, simplemente para darme un punto de referencia, seguramente si tomábamos estos datos de la Argentina de hace 25 años, seguramente serían la mitad la cantidad de asentamientos, al mismo tiempo que era la mitad de la población. Ahora, le pido un análisis de orden, yo diría también metafísico. Cuando uno le pregunta a las autoridades de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires,
ellos dicen que reciben quejas de los vecinos que pagan alquiler, que pagan expensas más caras que la contraprestación que tienen que hacer aquellos que se les entregan, se les urbaniza su barrio, se construye habitaciones o edificios para personas que vivían o que no tenían vivienda o que vivían en barrios populares. ¿Cómo usted mismo ecualiza la queja de aquel católico de clase media baja que le cuesta alquilar con aquel, la crítica que hace aquel que se le presta la ayuda para que tenga una vivienda sin tener que pagar ningún costo? ¿Cómo concilia esos dos elementos? Obviamente a la clase media, media alta y alta no hay ningún perdón, para decir de alguna manera, en ese análisis. Ahora, esa persona que está justo en el borde del otro lado, de poder estar en un barrio cercano a un barrio popular o del otro lado del barrio popular. Y como usted vio, aquello que decía Freud, que las pequeñas diferencias terminan siendo siempre mucho más agresivas. Vio que el fútbol, los de Boca se pelean con los de River, los de San Lorenzo con Huracán, o sea, la vecindad hace muchas veces que las pequeñas diferencias sean mayores que las grandes diferencias. ¿Cómo usted como pastor resuelve ese tema y qué le dice a los vecinos que están a centímetros de caer del otro lado, cómo tienen que absorberlo? Bueno, en principio, aquellos que somos dirigentes o tenemos instancias, digamos, de máxima responsabilidad, tenemos que trabajar por la cultura del encuentro y no la contraposición, ¿no? Con nuestras afirmaciones. Ahora, también muchas cosas son por desconocimiento, ¿no? Los vecinos comunes no tienen por qué saber, pero uno que conoce un poco más. A ver, la gente muchas veces se hace un plan de mejora de viviendas, pero se tira la vivienda donde ya se había hecho ese vecino o vecina, que también lo hizo con esfuerzo, ¿no? Con su trabajo ha levantado esa vivienda, ¿no? Ha pasado de la chapa y de la madera a una construcción de ladrillos y ha hecho su losa pensando en sus hijos o en sus vecinos, en sus nietos, ¿no? Entonces ha invertido esfuerzo, ha invertido dinero, trabajo, han construido con sus propias manos esas viviendas en muchos casos, se han ayudado unos con otros, ¿no? Entonces, qué sé yo, en todas las clases sociales hay gente que por ahí no trabaja, en cuanto que es más haragana, por así decirlo. En cualquier clase social puede pasar eso, pero no es que todo de arriba reciben los vecinos, las villas, en concreto, y en muchos casos también se ha acordado un pago de cuota según sus posibilidades para esas viviendas, ¿no? Gustavo, pero bueno, tenemos que buscar el diálogo, claro. No contraponer clases sociales, ¿no? Quiero aclararle que obviamente estoy lejos de pensar que no se necesita que se ayude a la urbanización de los barrios populares, sino a plantear que probablemente el gran problema comunicacional, porque evidentemente Milei ganó las elecciones, quiero decir, o sea, mucha de esa gente votó a Milei. Uno de los elementos que uno encuentra en la clase media baja es la crítica a que las personas que tenían planes ganaban casi lo mismo que las personas que iban a trabajar con salarios bajos, y que finalmente se planteaba ahí una discusión en donde era más usual encontrar la palabra planero como despectiva en la clase media baja que en la clase media y media alta, y sentían más injusticia aquellos que estaban más cerca de esa situación. Y creo que esa es la gran tarea de todos los comunicadores, obviamente la Iglesia encabezándolo, de concientizar que, como usted dice, lo que hay que producir es acercamiento y no división, que es lo que generalmente alientan quienes terminan tomando decisiones como estas, que es eliminar la decisión de ayudar a urbanizar esos barrios, que claramente no pueden ser mudados, así que no queda otra alternativa que urbanizarlos. Claramente, sí, claramente. Y bueno, y hay también eso implica también un plan de desarrollo para la Argentina, planificación, ¿no? Para que
para que la gente, o sea, si hay algo que no falta en Argentina es tierra, es extensión de tierra, ¿no? Entonces, habría que realizar una planificación para repoblar la Argentina. Hay lugares que están despoblados, ¿no? Pero bueno, es otro análisis que habría que hacerlo, sí. Gustavo Oscar Carrara, presidente de Cáritas, arzobispo, le agradecemos su tiempo para con nosotros y obviamente cuente con nosotros para visibilizar estos temas cada vez que sea oportuno. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo a usted y a la audiencia. Muy gentil. Vamos a hablar con el arzobispo Gustavo Oscar Carrara y vamos... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.